Allí donde estamos, quiero invitarles, por favor, que inclinen su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amante que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Dios. Te damos gracias por otro sábado más, Padre. Te damos gracias porque nos trajiste con bien a esta capacitación. Te pido que nos bendigas, que bendigas a todas esas personas que están conectadas vía YouTube, que podamos aprender más de tu palabra y podemos aplicarlas en nuestras vidas, Padre. Quédate con nosotros en esta tarde, en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz sábado nuevamente y espero que esté pasando una buena tarde. Es para nosotros un gusto volver a darle la bienvenida a esta segunda capacitación sobre el servicio de canto. Hoy vamos a aprender dos temas importantes que nosotros como músicos y como cantantes debemos saber. El hermano Douglas Tolosa, el director de la coral y de la orquesta de la Iglesia Central de Guanare, nos va a presentar dos temas. El primer tema es la importancia de la música en la Biblia y el segundo tema es el impacto que tiene la música, el poder de la música. Espero que sea de gozo, gustemos de este tema, podamos aprender y podamos aplicarlo en nuestras iglesias. Así que bienvenidos todos, bienvenidos todas las personas que están conectadas vía YouTube y esperamos que sigan disfrutando. Gracias, Roger. Feliz tarde, mi gente, feliz sábado. ¿Cómo están todos? ¿Cómo la han pasado? ¿Felices y contentos? Hoy ha sido un día de celebración grande. Es nuestro santo sábado, lo dedicamos a eso, a glorificar a Dios en nuestras iglesias. Ok, mi gente, vamos a continuar con el seminario. Yo quisiera contextualizarlo nuevamente como lo tratamos el primero, porque si no repetimos se nos olvida el asunto. Yo no sé si están todos los que estaban esa vez o llegó alguien que no vino esa primera vez. Pero en beneficio de si hay alguien conectado en la red o presente aquí que no vino, sería bueno ponerlo en el contexto bíblico. Escuchen bien lo siguiente. Les dije la primera vez y lo repito, yo no vine aquí a hacer comparaciones musicales, ni a poner discos a sonar al revés, ni a buscar letras, ni a buscar mensajes subliminales. No, esa no es la función. A mí me invitaron para que les enseñara lo poco que sé y lo que el Señor me ha iluminado en la parte musical, en cuanto y cómo nosotros debemos adorar a Dios en la música. Cómo debe ser nuestro comportamiento y cuál es la luz que tenemos, porque vaya que la hay, la poca o la mucha que hay en la escritura y en la inspiración es suficiente para nuestra verdadera adoración. Y allí es donde está el punto de la verdadera adoración. ¿Recuerdan aquel texto que leímos de Romanos 12, 1 y 2? Lo tienen allí en pantalla. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes y conmigo, les ruego que dediquen toda su vida ¿a qué cosa? Ayúdenme a leer allí. A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, ¿qué debemos hacer? Cambiar la manera de pensar. Ahí está la esencia, porque solo cuando, esa es la versión lenguaje actual de ese capítulo, porque solo cambiando la manera de usted y yo tengamos, con la cual venimos a la iglesia, con la cual hemos llegado al evangelio, con la cual incluso militamos en la iglesia desde niños, a veces tenemos esa mentalidad que no es la más apropiada, no se relaciona con un escrito está. Hasta que no podamos cambiarla, va a ser imposible que podamos entender lo que Dios quiere que yo haga y como Él quiere que yo lo adore. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, lo bueno que debo hacer es lo que no hago, pero lo malo que no quiero hacer es lo que regularmente hacemos por nuestra naturaleza de pecado, por un lado. Por otro lado, el tema final
del mensaje final de este mundo está centrado en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y cómo es el enunciado del primer mensaje? Teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren ¿a quién? Al Dios creador del cielo y de la tierra. Si nosotros perdemos de vista al Dios creador, va a pasar lo que estudiamos en la lección de este trimestre. ¿La estudiaron esta semana? ¿Tuvieron una buena clase hoy? ¿Sí? Porque si no, se la están perdiendo. La lección de este trimestre y hasta hoy nos lleva mostrándonos en la historia que el problema de la adoración ha sido afectada por las formas humanas. Cuando nosotros como cristianos dejamos de estudiar la Biblia y de escudriñarla y ponerla en práctica, venimos a la iglesia y empezamos a poner normas humanas, formas humanas, se tuerce la adoración, se va perdiendo el verdadero Dios, y ese verdadero Dios se va sustituyendo por otro, y entonces vienen las cosas que ocurrieron durante la venida de Jesús en esta tierra, en el periodo del pueblo judío, en el periodo de los 1260 años de la Edad Media, y lo que estudiamos esta semana de los 3 años y medio de profecía en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que los hombres cambiaron la escritura por sus propias interpretaciones y empezaron a colocar ideas, y esas ideas hizo que la Biblia quedara en segundo lugar. En la música puede pasar lo mismo. Entonces yo quiero compartirte contigo en esta tarde, en primer lugar, ¿qué importancia le dio Dios a la música que aparece reseñada en los 2 testigos? ¿Cuáles son los 2 testigos que estudiamos hoy? No, los 2 testigos, ¿cuáles son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes están de acuerdo, ¿verdad? El que tenía alguna duda, hoy quedó claro ese tema. Los 2 testigos son el Antiguo. ¿Qué es lo que hacen? Atestiguan de la existencia de algo. ¿De quién? De Cristo. Y de la forma como debemos adorarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver esta cosa grande. Empezamos. Desde el principio, y vaya una recomendación, no se la digo yo, lo dicen todos los estudiosos de la Biblia, ¿no? En principio, nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos relacionar los 2 testigos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y regularmente sería bueno empezar a revisar un tema desde el Antiguo Testamento y luego llevarlo hasta el Nuevo Testamento. Adicionalmente a eso, nosotros como Iglesia Adventista tenemos un complemento muy importante que Dios nos dejó al final del tiempo. ¿Cómo se llama? El espíritu de profecía. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen en él como inspirado por Dios? Eso es importante, porque si no lo creemos, entonces lo que yo pueda decirles pasará a ser mera bibliografía, pero tenemos que creerla por fe. Así que desde la creación Dios incluyó la música como parte fundamental de ello. Y cuando él discute con Job y entra en una discusión porque Job le reclama: ¿dónde estás tú en esta crisis que yo tengo? ¿Tú quién eres? Y empieza a crear conflicto que aparece en el libro de Job. En el capítulo 38, Dios le dice: bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es la respuesta de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Es decir, ¿dónde estabas tú cuando la música era parte de la creación? Así que la música estuvo desde el principio. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios que le gusta hacer cosas, que le gusta crear, se apasiona por crear. Y saben una cosa, yo he aprendido que una de las similitudes que tenemos con Dios, porque Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está en la capacidad que tenemos como humano para crear cosas. Esa es una molécula, una parte que Dios nos dejó de eso que Él hace, que es crear. Bueno, mientras el pueblo vagaba en el desierto, mientras estaban en Egipto, después que salieron liberados de allí, ellos también cantaron. Hay un cántico que se llama el Cántico de María. María decía: cantad a Jehová, porque en extremo, ¿qué cosa? Se ha engrandecido. Y noten algo allí. ¿A quién manda a cantar? ¿Le cantemos a quién? A Jehová.
lo dijimos en la primera seminario y lo ratificaré y lo diré al final en el último. Y lo vamos a ver hoy. ¿Qué recomendación nos da la Biblia y qué recomendación nos da la inspiración en relación a cómo y a quién debemos cantar? Porque podríamos estar adorando con el canto a otro Dios. Y eso sí sería fatal. Muy grave. Porque entonces perdemos de vista al verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra. Pero Apocalipsis Lucas dice que cuando Cristo vino a la tierra hubo canto. ¿Qué decían los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese era un canto. Y lo tenemos en el himnario, por lo menos en dos signos. Gloria, aleluya. Ese canto está relacionado con esta cita bíblica. Ángeles cantando están, gracias. Está relacionado con esta expresión bíblica y la experiencia que vivieron en su momento los hombres que acompañaron el nacimiento de Jesús. Y el Apocalipsis también nos dice que al final se cantará. El cielo será, déjenme decirle algo, si a usted no le gusta el canto, prepárese a cantar si quiere llegar al cielo. Porque en el cielo va a cantar. Y si le gusta cantar, entonces diga: yo quiero llegar al cielo porque allí es donde me voy a convertir en una chicharra. Claro, no va a morir como la chicharra, ¿verdad? Pero debe cantar, porque en el cielo se canta. Es que el canto, y lo veremos a través del seminario, es un elemento fundamental de la adoración. Nosotros como iglesia adventista somos pocos dados a cantar, aunque lo hacemos muy bien. Pregunto, ¿a alguno de aquí estuvo presente en aquella época que éramos un solo campo en la orquesta y el gran coro? ¿Alguno participó? De los 100 años tú. ¿Cantaste? ¿Cierto? ¿La experiencia? Excelente. Los 100 años, el ensayo en Yaracuy, espectacular. Mire, yo creo que difícilmente podamos tener otra experiencia. La situación económica nos ha complicado un poco, pero aquí en este templo tuvimos congregado en varias oportunidades ensamblando los músicos de Portuguesa y los músicos de Barina para ese evento. Y de verdad trae recuerdos y nostalgia y como querer retomar, pero nuestros muchachos se nos fueron, chicos. Los míos, la mayoría, emigró. Tristemente tuvieron que emigrar. Saben que en la escuela de los profetas, y seguimos caminando la Biblia desde la creación, ¿verdad?, hasta el nacimiento de Jesús, y en la escuela de los profetas tenemos esta información a través de la inspiración divina en el libro de la educación. Dice: parte del programa de estudio en la escuela de los profetas consistía en enseñar a los jóvenes a leer los escritos hebreos. ¿Qué estudiaban? Uno de los testigos, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se ofrecían a ellos estudios, estudiaban los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas los principales temas de estudios eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y al final la música sagrada y la poesía. O sea, tenían un paquete que yo no sé si lo dan en NIRGUAS, en nuestras escuelas teológicas, pero ese paquete estaba en la escuela de los profetas. Yo siempre he dicho que el que va a una universidad adventista y no sale siendo músico, no sé si pasó por ella. Es triste, porque allí hay buena, pero va a depender de la inclinación. Pero eso que compartimos en nuestras universidades adventistas no es una cosa de capricho, es que la tomamos por recomendación de la escuela de los profetas. A ver, ¿y de dónde venimos como cristianos? No es siguiendo del cristianismo después de la ascensión de Cristo al cielo. Claro que sí, de ahí es donde venimos y debemos copiar lo bueno. Nuestro presidente mundial dice siempre: volvamos a las sendas antiguas, y eso quiere decir en todo el contexto, buscar esa cosa buena que hacían los de antes para que nosotros podamos copiarla y seguir adelante. Ahora bien, vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, cómo era la música como un medio de glorificación a Dios. Saben, en la Biblia hay gente que dice: pero es que la Biblia habla muy poco de cómo es la música, de cómo debemos tratar el tema musical. Es relativo.
Es verdad, no está en todos los libros que conforman la Biblia, pero por lo menos en Crónicas, en las dos epístolas de Crónicas, en las dos cartas, hay información y creo que es suficiente, y Pablo también la toca más hacia adelante, que es una información suficiente para que podamos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con la música como elemento de adoración. Pero adicionalmente a eso, en el segundo seminario veremos cómo el espíritu de profecía, cómo inspira a nuestra hermana Elena de White para indicarnos y enseñarnos el poder que tiene la música. Miren lo siguiente, si ustedes quieren anoten en sus Biblias, van copiando el texto como usted quiera, pero véalo allá adelante. La Biblia menciona específicamente que el canto debe ser dirigido directamente a Dios. Seamos enfáticos en eso. Si usted, director de canto, no toma en cuenta esta situación, probablemente no le va a ocurrir en el culto de la escuela sabática, probablemente no le va a ocurrir en el segundo servicio, pero podría ocurrirle en la sociedad de jóvenes, podría ocurrirle en programas juveniles, en cualquier otro programa que no sea escuela sabática y culto divino. ¿Por qué? Podría ocurrirle que usted no esté usando la música adecuada. ¿Por qué? Porque en escuela sabática y en culto divino, ¿qué material musical utilizamos? El himnario. Por regla, el himnario. Pero cuando salimos de esos dos cultos, ¿qué utilizamos? Cánticos. Les explicaba en el seminario anterior la diferencia entre uno y otro. En los cánticos hay que estar muy pendiente. De hecho, el himnario fue revisado. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Salió una versión nueva. Y la revisión pasó porque hubo que quitar algunos que no estaban siendo, que no se correspondían con nuestra posición doctrinal, mejorar las letras en algunos detalles de otros e incluir otros para enriquecer más nuestra oración musical. La Biblia entonces dice que debemos cantar directamente a Dios. Su propósito no es la de la glorificación personal, sino glorificar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Moisés dijo, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado, ¿cómo? Grandemente. ¿A quién le cantaba? A Jehová. ¿Qué dijo David? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré ¿a quién? A tu nombre. La música que no mencione de manera explícita el nombre de Dios, creador del cielo y de la tierra, ese Dios que se identifica al que nosotros creemos, esa música tiene que ser desechada, porque es una falsa adoración. Y el diablo se aprovecha para colocarse por esa rendija y entonces las cosas se complican. Porque tienen muy buena composición musical, muy buena instrumentación. Son muy pegajosos, pero una poesía pobre. Una poesía bastante pobre. Pablo también habla de ello y en Efesios él recomienda que debemos cantar cánticos espirituales y crear melodías al Señor con todo nuestro corazón. Ahora bien, vamos a ver cómo era la música en el templo en la antigüedad, en el terrenal y con Salomón. ¿Cómo dice la Biblia que era el asunto? Y de ahí es donde nosotros copiamos y de ahí es donde nosotros debemos seguir manteniendo el criterio. Mire lo que dice Primera de Crónicas 6, y ese más o menos, ese capítulo es el que más información. Las crónicas son las que tienen más información. Estos son los que David puso a cargo del canto en el templo del Eterno, después que el arca tuvo reposo. Estos servían en la tienda de la reunión en el canto, hasta que Salomón edificó el templo en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Trasladaron de la carpa del santuario del desierto el mismo ritual de culto y lo llevaron hasta el templo de Salomón. Y de ahí se quedaron hasta que Jesús llegó. Pero esa cosa era buena. Bien, ¿a quién estaba asignado la parte litúrgica del templo? A los sacerdotes. ¿Y los sacerdotes eran de qué tribu? De la tribu de Leví. ¿Conocemos esa historia, sí, hermanos, o no? Sabemos que la tribu de Leví eran los únicos que debían tocar el arca, los únicos que podían cargar el santuario, los únicos que podían ministrar. Dios los había apartado para ese servicio. Dios le dio instrucciones claras a Moisés y les dijo que ese era el servicio que tenían que hacer. Entonces, ¿qué hacían los músicos allí?
Miren lo que dice Crónica. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová de Israel. Entre los que practicaban el servicio estaban los músicos. Formaban parte de la tribu de Leví. ¿Saben que ese era un privilegio? Y sigue siendo un privilegio hoy, pero una gran responsabilidad también. Porque algunos de ellos hicieron cosas que no debían y murieron. Conocemos la historia. Hoy podríamos estar haciendo lo mismo, aunque el Señor no baja un rayo, ni abre la tierra, ni baja fuego del cielo para consumirnos. Porque estamos colocando fuego extraño, adoración extraña en el templo. Dice Crónicas. Además, ¿cuántos porteros habían? Vamos, miren esta cosa grande, 4,000. ¿Y cuántos para cantar? 4,000. A ver, eso no era una cosa pequeña. Entre músicos instrumentales y cantantes, ¿cuánto? 4,000. Ahora, esos 4,000 no iban a trabajar todos en el mismo culto, eran distribuidos, ya lo vamos a ver en los diferentes cultos. Pero había una gran población musical que estaba destinada a fomentar, a ayudar, a elevar el continuo sacrificio. Présteme atención, porque no era el culto de escuela sabática, no era el culto divino, ni la sociedad de jóvenes, no, era el continuo sacrificio, porque recuerden que el sacrificio no paraba desde la mañana hasta la tarde, y allí había música. Así que sí era importante, porque ya meter 4,000 personas allí, tenerlas y prepararlas y capacitarlas, Roger, no era cosa de un momento. Y ya lo van a ver. Pero no andaban solos. Dice el mismo libro, primera de Crónicas. Estaban a la orden de los hijos de ¿quién? Para ministrar en el templo del Eterno, en los atrios y en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en el resto del ministerio del templo de Dios. Es decir, en todos los cultos. Pero no andaban solos. A ver, ¿qué significará eso hoy? Que no andaban solos. ¿Se les ocurre algo? ¿Saben que hay una mala costumbre? No creo que aquí, pero se gestó por mucho tiempo, no sé cuánto ha bajado. Pero regularmente el cantante solista de las iglesias, ¿qué hace? Él llega en la mañana único. Yo vine a cantar. Se pasó para el cuarto y él está vocalizando allá. Y pasa el tiempo previo al canto haciendo su ejercicio de vocalización, calentando la voz. Subió aquí, cantó, ¿y qué hizo después? Sí lo han visto. Si no lo han visto, les estoy contando entonces historia. Baja de aquí y usted no lo ve como diácono, no lo ve como acompañante del culto divino, no lo conoce como anciano, no lo conoce como... O sea, él es cantante. Anda solo. ¿Entienden el asunto? Cuando el hermano que hace música toma esa actitud, él viene a hacer una presentación de él. Y hasta allí llegó. Pero su vida espiritual no se enriquece con el resto del culto, porque él regularmente no está participando de acá. Esa es la cosa que nosotros debemos trabajar en nuestros muchachos, en nuestra feligresía, de manera de que las cosas las hagamos como Dios manda. Ok, estaba plenamente definida la música en la antigüedad. Tenían que estar presentes cada mañana y cada tarde, todos los días, para dar gracias y alabar al Eterno. Y para asistir cada mañana, dice el texto, todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Asimismo, por la tarde, para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según número y de acuerdo a su rito, continuamente delante de Jehová. A ver, estaban escuela sabática, culto divino, sociedad de jóvenes, reunión de capacitación, reunión de líderes de grupos pequeños, reunión de club, culto donde lo hagan todavía los domingos en la noche, el culto de oración de los miércoles y donde se hace culto los viernes, es decir, en todos los cultos. Pero ¿sabe qué cosa cuesta? Conseguir un director de canto después de la escuela sabática y el culto divino.
Esa es su responsabilidad si usted es director de canto. Usted tiene que estar dispuesto para todo momento. Y usted dirá, pero bueno, eso cansa. Bueno, Dios lo escogió. Ese es el ministerio que Dios le asignó en este año o en los subsiguientes. Y si usted lo sabe hacer, hágalo bien. Pero no espere que le adulen. Usted tiene una responsabilidad. Y esta gente lo hacía con ganas, con gusto, en el continuo, mañana, mediodía y tarde, todos los días. Por eso era que eran establecidos por guardias también. Dice el comentario bíblico, el ministerio de la música en el templo era cuidadosamente organizado y rígidamente controlado. Escuchen esto, lo que era correcto en el templo fue también correcto para la sinagoga y la iglesia, y como consecuencia de la iglesia primitiva para nosotros. Es nuestra herencia. Así que si era bueno para ellos, esa era la norma que está en la Biblia, es la norma que nosotros debemos seguir. Estudiamos este trimestre, estudiamos esta semana, que cuando los hombres dejan de escudriñar la Biblia y vivir conforme a ella, empiezan las normas humanas a entrar. Y cuando las normas humanas empiezan a entrar, sustituyen la Biblia. Y cuando la Biblia se sustituye, lo que viene es el caos. 1260 años de oscurantismo, 3 años y medio peores. Si ustedes lo estudiaron hoy, en 6 días, proporcionalmente, hubo más muertos que en 1260 años. Dice la historia que en 6 días, entre 1893, 1793, sí, porque en 1798, y 7 años después, en una semana, en 1700, no me recuerdo la fecha, la tengo por ahí, en una semana pasaron por la guillotina 1300 personas. ¿Por qué? Porque 2 personas se les ocurrió sustituir la Biblia. Uno hizo el culto a la razón y el otro hizo el culto al Supremo. Y en ambos casos Dios fue sustituido. Razón, estaban obstinados de 1260 años de otra cosa. Pero al final era porque no seguían lo que la Biblia así decía. Por ejemplo, en el templo los músicos pertenecían al clero profesional. Tocaban en horas específicas y limitadas y usaban solo algunos instrumentos específicos. No había ninguna posibilidad, escuchen esto no lo digo yo, lo dice el comentario bíblico, de convertir el templo en un festival de música donde iba a aparecer una banda de música moderna judía que pudiese tocar la música de entretenimiento de esa época. No estaba permitido, no era posible. Había un control, pero más que un control había una formación. Y ustedes dirán, pero bueno, es que los tiempos han cambiado. ¿Ustedes creen? No. La palabra de Dios dice en la lección de hoy, decía, séquese la hierba, marchítese la flor, pero... Entonces sáquese ese cuento, si existiría, dígale mi hermano, no. La palabra de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo. Ahora bien, ¿por qué eran exitosos? Apréndase estas 4 razones. Va a haber una que es un poquito chocante. No le vaya a sacar punta a esa. Ya la van a ver. Eso no lo digo yo, lo dice la inspiración. Primero, los músicos levitas eran ¿cómo? Entrenados. Eso es lo que está haciendo Roger, tratando de iniciar un proceso de capacitación. Entrenados musicalmente. A ver, hay razones. ¿Por qué la música es una ciencia? El canto hay que aprenderlo. Usted puede desarrollar el don del canto, pero debe también instruirse en él. Hay razones por ello. Mire lo que dice la Biblia. Crónicas. Había un hombre que se llamaba Cuenanías, principal de los levitas en la música. Fue puesto para dirigir el canto porque no era cualquiera, era entendido, era conocedor. Si la Junta de Nombramiento coloca a cualquiera por rellenar el espacio para el canto, la cosa no va a ir bien. Y no porque cualquiera no lo pueda hacer, sino que debe capacitarse. Ya para el otro año, este campo no debería estar problema, digo yo, porque los que no están aquí están viendo por YouTube. Pero ya usted tiene algo de conocimiento. Si quiere más conocimiento, pues pregunte. Y si hay necesidad de volver hasta donde podamos,
volvemos. Pero no soy yo nada más, hay mucho conocimiento en la iglesia sobre el tema musical que puede ayudarlos. Mira lo que dice el comentario. Él llegó a ser el director de música porque había llegado a ser un buen músico, que era capaz de instruir a otros. Fuentes judías nos informan que la preparación de un cantante levita tomaba ¿cuánto tiempo? 5 años. ¿Entienden el asunto? Hay que capacitarse. Dejemos un poco la piratería. Al Señor no le gusta la piratería. O sea, seamos honestos. ¿Cuánto tarda el promedio de edad del profesionalismo en Venezuela? 5 años. Es una carrera completa. Licenciado en música, 5 años. Las cosas no se dan al azar, es porque viene con un antecedente histórico y porque se hace investigación. Ahora bien, segundo, el ministerio musical del templo tenía éxito porque sus músicos estaban preparados ¿cómo? Aparte de ser capacitados, ¿qué más eran preparados? Eso es lo más importante. Una cosa debe ir con la otra. Y ustedes dirán, y entonces, miren lo que pasaba, ¿cuál fue la recomendación de David? Santificaos vosotros y vuestros hermanos, así los sacerdotes, ¿y quiénes? Los levitas se santificaron y los músicos eran parte de los levitas. Así que tenían que santificarse. La pregunta que yo te hago en esta tarde, ¿cómo está tu relación con Dios? El asunto no es que pequemos o no, porque la posibilidad de equivocarnos es de todos los días y de cada rato. En parte, ese problema se resuelve cuando usted se arrodilla y ora y le dice al Señor, revísame, porque no me acuerdo, porque tengo una naturaleza de pecado tan grande que hago las cosas malas y se me van, pero por favor toma en cuenta lo que hice. Eso se llama pecado por omisión o por hierro, o sea, no diste en el blanco. Pero hay una clasificación o un concepto de pecado que es el que hay que tenerle más cuidado. Y cuando usted lee Levíticos, y usted se da cuenta que a Aarón se le dijo al Señor que en el día de la expiación, en el Yom Kippur, tenía que pedir por la rebelión, por los pecados y por las omisiones. La rebelión es otra cosa. Y allí es donde yo creo que la cosa de la santificación es importante. Porque ¿qué es rebelión? Rebelión es ir contra una norma constituida. Hay una ley y si usted hace lo contrario, usted está en rebelión. En el tema del pecado, que es un tema interesante de estudiar, la rebelión pasa porque usted sabe lo que es bueno, dice Santiago, y no lo hace. ¿Entienden el asunto? Entonces, no es el problema de si el día me amanecí con la pata torcida y me paré mal y, bueno, me equivoqué. No, es el pecado acariciado el que genera el problema. Porque allí no hay posibilidades de salvación porque usted está desechando al Espíritu Santo al no confesar ese pecado acariciado. Porque usted no lo quiere confesar porque no quiere apartarse de él. Y Dios no lo va a obligar. Saben que Jesús no te obliga a nada, ni siquiera a que confieses tus pecados, porque son tus pecados, no son los de él. Ok, tercero, esto es lo que yo le decía, no le vayan a sacar punta. ¿Tenemos teólogos aquí? No te vayas a meter por ahí porque sé que no te van a dar. Pero qué interesante sería ese tercer punto en la iglesia. Porque haríamos ministros del canto. Una forma de evangelizar, y lo vamos a ver en el segundo seminario. El poder de la música para evangelizar. Y si usted es un ministro, usted evangeliza, usted tiene derecho a vivir del evangelio. El obrero es digno de su salario. Pero bueno, se las dejo allí porque es una realidad, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Los músicos levitas eran sostenidos financieramente como trabajadores a tiempo. El secreto está allí, porque eran trabajadores a tiempo completo. Lo llamaban, salga del dormitorio y venga a cantar, le toca a usted. Porque había un culto continuo permanentemente. Referencia bíblica, Primera de Crónicas 9:33.
También había cantores, jefes de familia, los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo. ¿Dónde vivían? En el templo. ¿Por qué? Exentos de otro servicio, no tenían derecho a trabajar. Y saben que de ahí deriva, es lo que yo creo, cómo el ministerio adventista, la parte ministerial, toma el asunto. Nuestros pastores solo se dedican al trabajo del cuidado de la iglesia. No tienen posibilidades de tener un segundo trabajo. Y por eso ellos, de su vida depende de los diezmos. Igual en la antigüedad, los levitas eran sustentados por las ofrendas de las otras tribus, pero ellos no podían hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar disponibles día y noche para el servicio. Número 4, los músicos levitas servían como pastoralmente, no como cantantes invitados a entretener a la gente en el templo, eran como ministros de la música. Una gran responsabilidad. No se escribe igual ni se dice lo mismo. Una cosa es que usted sea invitado como músico, otra cosa es que usted le diga venga como pastor. ¿Cómo haríamos ese trabajo pastoral con la música? Esa es una gran pregunta. Mire, mis directores de canto, usted tiene el privilegio que no tiene el que tiene el culto divino. Usted tiene el privilegio que no tiene el director de escuela sabática, por poner el culto de la mañana. Porque el director de canto de la escuela sabática es el pastor que Dios colocó para que haga el primer culto de la mañana. ¿Me escucharon? Usted cuando se para a dirigir canto, a tener el servicio de canto, métase aquí en la mente que usted va a predicar. Pero usted tiene que prepararse en su casa. Usted no puede llegar y decirle al músico, al hermano de allá del sonido, ¿qué cantamos? ¿Qué vamos a cantar? No. Está ofendiendo a Dios. Ahí está el seminario, eso lo vamos a ver en el último seminario en junio, ¿será, Roger? Cualquiera de esos. Pásame uno cualquiera. En junio vamos a hacer un ejercicio de esto. Mire, nuestra iglesia es una iglesia de orden, porque Dios es un Dios de orden. La información está, pero es que a nosotros nos cuesta investigarla. Yo dígame un himno a ver si puedo. Señor, reposamos. ¿De qué trata el himno? Del sábado. ¿Qué texto se le viene a la mente? Aquí está el cuarto mandamiento como texto referencial en el pie de página del himnario. Si usted lo utilizara, hiciera una inversión, director de música de este campo, búsquelo y ofrézcaselo a estos directores. Usted prepararía un material tan importante en la mañana. Mire, que usted tendría el privilegio de levantarle la espiritualidad a esos 4 o 5 hermanos que llegan de primero. Porque ellos vienen y hacen el círculo de oración. Y después usted lo introduce en el canto, hace un sermón y esa gente viene, se prepara mentalmente para la escuela sabática y estaría absolutamente preparado para el culto divino. Pero si usted viene a improvisar, es donde la cosa se complica. Si yo agarro, amémonos hermanos. No, vamos a agarrar otro. Vamos a ver si tengo. Os pusiste a arar. Seguid. Misión de la iglesia. Si usted se conectó con la escuela sabática o con el predicador y el predicador le dice, mire, yo voy a hablar de obra misionera. Primer sábado del trimestre. Le toca al director de ministerios personales, se llama ahora. Y usted desde la mañana introduce el trabajo misionero. Usted agarra el 553 y usted dice Lucas 9:62. Y wow, este hermano se conoce la Biblia. No, puede ser que no se la conozca, pero sí la revisó en la casa. Y usted hace su chuleta y a cada himno le agrega su cita bíblica. Usted cruza esa cosa tan agradable y el mensaje va a llegar. El mensaje va a llegar. ¿Entiende por qué estamos acá? Ok, seguimos. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca, ya leímos este texto, tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión
con el canto. A través de sus servicios musicales, los levitas, ¿qué hacían? Eran pastores del canto en el pueblo. Ok. Resumiendo esta sección, lo vemos de esta manera. El ministerio musical en el templo era dirigido por levitas juiciosos y con experiencia que tenían una muy buena formación musical, preparados espiritualmente, sostenidos financieramente y que daban un servicio pastoral. Esa es la realidad. Por eso esa cosa era exitosa. Esa es la realidad. La función de la música durante el sacrificio ritual no ensombrecía o reemplazaba el sacrificio en sí mismo, pero favorecía a la congregación y se involucraba en algunos momentos designados durante el servicio. La música no era el fin. En nuestras iglesias a veces la música es el fin. Venimos a escuchar el concierto X, venimos a escuchar al cantante tal, pero nunca decimos venimos a glorificar a Dios o a hacer el culto a través de la música que va a cantar Kelly Marchena. Cuando lo vemos de esa manera, de la manera anterior, que solo viene el cantante, estamos viendo un concierto de música religiosa. Pero cuando logremos cambiar de manera de pensar, haremos de ese concierto un momento de evangelismo. Muy distinto, ¿verdad? Algo distinto. Igualmente en la sinagoga y en la iglesia primitiva, la música reforzaba la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios. En una época en la que muchos cristianos, y esa época es hoy, eligen sus iglesias de acuerdo al estilo musical del culto, ¿qué necesitamos? ¿Más música? No, necesitamos recordarle a la gente que en la Biblia la música no era un fin. Mire, yo he escuchado estas cosas. Córrela, se va. No. Yo escuchaba esta cosa. Vamos a mejorar la música, vamos a incluir cosas en la música para que podamos traer a otros acá. Eso para mí es una oferta engañosa. ¿Sabían eso? O sea, si usted va a armar un programa misionero utilizando la música como herramienta y solo la música y le agrega lo que usted se quiere imaginar aquí de instrumentos, no vamos a hablar de eso, si son buenos o malos. Pero usted le aumenta el volumen a eso y le pone ritmo. Entonces usted va a tener una buena asistencia. Pero usted le está siendo fraudulento con eso. Porque al final usted va a tener que decirle a esa congregación que tiene que cambiar de manera de pensar si quiere glorificar a Dios. Porque en el cielo la cosa no funcionará así. Esto se lo está engañando. Dígale la verdad de una vez. Yo le preguntaba a un feligrés recién convertido, músico, y le preguntaba, ¿qué te llama la atención de la iglesia? Me dijo, la música. ¡Wow! ¿Sí? ¿Cuál música? La que ustedes cantan en el culto. En serio, sí. ¿Y por qué eso sí es tan distinta a la que estás afuera? Me dijo, precisamente por eso, porque es distinta. Él viene buscando algo distinto y yo quiero ofrecerle lo que está allá afuera. Una dicotomía la cosa, ¿verdad? Él viene por algo distinto, pero no, yo estoy empeñado en darle la misma comida que él tiene afuera. Y él está obstinado de eso y él quiere saborear algo nuevo, pero no, yo me empecino en darle lo mismo. Contradictorio el asunto, ¿verdad? Bueno, estamos obligados a cambiar de manera de pensar. Según la Biblia y los testimonios, la música de nuestra iglesia debería sustentar las enseñanzas y la predicación de la palabra de Dios y no ocultarla. La Biblia, la sola escritura, la lección de la semana antepasada era lo que aplicaban nuestros reformadores. Solo script, la sola escritura. Y ya terminando con esta parte, la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. El canto como parte del servicio, ¿qué es lo que es el canto? Parte del servicio religioso. Es tanto un acto de culto como lo es la oración. ¿Son diferentes? No. ¿Tiene la misma, el mismo nivel? Sí. ¿Y saben qué otro error cometemos que deberíamos corregirlo? Claro, con el himnario digital se corrigió mucho. Los signos que tienen 5 estrofas, el director de canto decía, vamos a cantar la primera y la última.
Usted estaba matando todo. Porque resulta que ahí hay una poesía. La letra es una poesía que tiene un mensaje que va hilvanado, en este caso en 5 estrofas. ¿Les pasaba eso? Porque el predicador le decía, yo quiero tiempo, el tiempo es mío, como predicador, porque yo soy la vedette, yo soy el papaupa, no me quites el tiempo, así que me cantas la primera y el coro, porque es muy largo. No, error. El canto y la oración tienen el mismo nivel y no más que tampoco que la predicación, que la exposición de la palabra, porque al final debería ser lo mismo. Exponemos la palabra cantada, exponemos la palabra de forma orada y la exponemos también de forma hablada a través de un sermón. Muy bien, mi gente. ¿Alguna pregunta en relación a esto? La importancia de la música en la Biblia. ¿Hay información en la Biblia? ¿La pudieron ver? Sí la hay. ¿La copiaron? Ojalá. Traten de obtenerla, visualizarla y de manera que usted pueda enriquecer el canto. Vamos a pedirle aquí a mi amiga que me ayude un momentico. Sí, cantemos. A mí un paréntesis de canto mientras bajo a hidratar mi garganta.